Buenas noches a todos, bienvenidos a Plano Sin Sentido. Yo soy el mensajero, y te estaré contando relatos reales de terror de campesinos. Antes de empezar, asegúrense de suscribirse al canal y darle like a los videos, eso me hace saber que el contenido les está gustando. Me gustaría saber de dónde son, y a qué hora nos estás escuchando. Cuando estén listos, pónganse cómodos, apaguen las luces y comencemos. No sé si usted cree en cosas raras, de esas que no se pueden ver con los ojos pero se sienten en el aire, pero le juro por lo más sagrado que lo que le voy a contar no es invento. Yo no bebo, no miento, y ya tengo más de 70 años caminando entre surcos, sabiendo qué cosas son de este mundo y cuáles no. Yo trabajé toda mi vida en el rancho El Zorzal, en el estado de Hidalgo. Tierra fértil, generosa, pero con su carácter. Y bordeando ese rancho está el bosque de álamos. Casi 100 árboles plantados en fila, altos como torres, blancos y delgados, con hojas que suenan como agua cuando el viento las mueve. Son hermosos, sí, pero nadie entra ahí de noche. Desde niño escuchaba a los viejos decir: no te metas entre los álamos después del ocaso, porque ahí camina el guardián. Y uno, pues, crece pensando que son cuentos para asustar a los chamacos. Pero lo que viví a los 50 años, cuando ya tenía callos en las manos y polvo en el alma, me hizo tragarme todas las risas. Fue una noche de junio. Había luna nueva, y una humedad densa que se pegaba en la nuca. Me quedé hasta tarde cuidando una yunta de mulas paridas. Cuando terminé, en vez de tomar el camino largo de tierra hasta mi jacal, decidí cortar por los álamos. Total, ya estaba viejo, ¿qué podía pasar? Entré con mi linterna en mano. Los árboles estaban tan juntos que la luz apenas iluminaba unos pasos. El suelo crujía bajo mis botas, pero todo estaba demasiado callado. Sin grillos, sin viento. Ni siquiera las hojas se movían. Eso fue lo primero que me puso nervioso. Después, empecé a oír pasos detrás de mí. Pasos secos, lentos, como si alguien caminara descalzo sobre hojas muertas. Me detuve y apunté con la linterna. Nada. Solo los troncos blancos, erguidos, como fantasmas inmóviles. ¿Quién anda ahí? Grité. El silencio me respondió, pero no era un silencio vacío. Era espeso, como si estuviera lleno de ojos. Seguí caminando, ya con el corazón latiéndome en los oídos, cuando vi una figura más adelante. Un hombre, alto, flaco, cubierto con un manto oscuro, encapuchado. No se movía. Estaba de espaldas, mirando un claro entre los árboles. Yo no soy cobarde, pero ese momento, sentí que algo no estaba bien. Le grité de nuevo. No respondió. Me acerqué con cuidado, pisando lento. Cuando estuve a unos 10 pasos, el hombre giró la cabeza. No vi su rostro. Solo 2 puntos rojos donde debían estar los ojos. Y sin abrir la boca, lo escuché dentro de mi cabeza. No deberían haber cortado el árbol viejo. Su voz no fue un sonido. Fue un pensamiento que se me metió como un clavo en la sien. Entonces lo entendí. 2 días antes, unos jornaleros habían talado un álamo enfermo, seco por dentro, que ya se inclinaba. El patrón dijo que era para evitar accidentes. Pero no lo bendijeron. No pidieron permiso. En estas tierras, eso se hace, o se paga. El hombre encapuchado levantó el brazo y apuntó al suelo. Allí vi, entre raíces rotas, un altar, de piedra negra, cubierto de ceniza y marcas extrañas. Sobre él, huesos humanos, calcinados, dispuestos en espiral. Sentí un escalofrío tan fuerte que casi me arrodillo. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Y el guardián, sí, ya sabía que era él, se acercó un paso. Solo uno. Y dijo, en ese mismo lenguaje sin sonido: esto no es bosque, es memoria. Aquí descansan los que vinieron antes. Aquí se cuida. Aquí no se olvida. Y luego, desapareció. No caminó. No se desvaneció con el viento. Simplemente ya no estaba. Y yo caí de rodillas, llorando como un niño, sin saber por qué.
Volví al rancho como pude. El caporal me encontró al amanecer, temblando y lleno de tierra. No quise contar todo. Solo dije, no talemos nunca más sin permiso. Desde esa noche, nadie entra a los álamos cuando cae el sol. Los árboles enfermos se rodean con flor de cempasúchil, se reza, se deja pan y sal. Y cuando el viento sopla fuerte y se escucha entre las hojas un murmullo como de pasos, yo sé que el guardián todavía está ahí, cuidando la memoria de los que duermen bajo raíces viejas. Nunca he sido hombre de andar creyendo en brujerías ni en cuentos de aparecidos. De joven, me reía de esas historias que los viejos contaban en la fogata, mientras el mezcal pasaba de mano en mano. Pero ahora, con casi 60 inviernos en el lomo, y la espalda doblada por la tierra, le juro por mi madre muerta que lo que viví en ese corral no tiene explicación humana. Todo empezó cuando heredé el rancho de mi tío Beto, allá por el Valle de San Pedro. Mi tío fue un hombre reservado, soltero toda su vida, y amarrado con la tierra como si hubiera echado raíces él mismo. Murió sin hacer mucho ruido, se fue dormido, con la radio prendida y el sombrero puesto en el pecho. Me dejó el terreno, la casa de adobe y el corral. Un corral viejo, con cercas torcidas y portón de madera reseca. Cuando llegué, no había ni una vaca, ni burro, ni rastro de animales. Solo pasto seco, montones de estiércol viejo, y ese olor persistente, como de establo recién usado. Esa fue la primera rareza. El corral olía vivo. No era normal. Era como si algo acabara de pasar por ahí, huellas de pezuñas, tierra removida, incluso una cubeta volteada como si alguien la hubiera tirado hace poco. Tal vez algún animal del monte se coló, pensé, pero la reja estaba bien cerrada, con el candado oxidado que tuve que romper yo mismo para entrar. Las primeras noches las pasé en vela, escuchando ruidos raros. Un mugido suave, apenas un susurro, como de una vaca lejana. El ruido iba y venía, como si alguien arrastrara algo pesado dentro del corral. Me levantaba con la linterna, salía al porche, y nada. Silencio y sombra. Una madrugada, me armé de valor y me acerqué con una lámpara de gas. Ahí fue cuando lo vi. En el centro del corral, parado como si nunca se hubiera ido, había un toro negro, enorme, de cuernos curvos y ojos que brillaban como ascuas. Me quedé paralizado. No mugía, no respiraba, no se movía. Solo me miraba. Y entonces, con una lentitud que me heló la sangre, caminó hacia la cerca y desapareció. Así, sin ruido, sin dejar rastro. Como si el aire lo hubiera tragado. Volví a la casa temblando, convencido de que había visto un espíritu. Al día siguiente, busqué al anciano más viejo del pueblo, don Rosendo, que trabajó con mi tío muchos años. Le conté todo. Él se quedó callado un largo rato, luego encendió un cigarro, me miró con ojos cansados y dijo: «Tu tío hizo un trato, Genaro. Un trato que no se debe hacer». «¿Qué clase de trato?» «Cuando la sequía azotó en el 83, tu tío estaba por perder todo. Se fue una noche a la parte más honda del monte, donde está la cruz torcida, y volvió con ojos distintos. Al día siguiente, nacieron 2 becerros grandes, y el corral nunca volvió a estar vacío. Nunca. No supe qué decir. Él siguió. Pero eso tiene un precio. Mientras el corral tenga ese olor, esa energía, no se va. Los animales se fueron, sí, pero lo que los traía sigue ahí. Si no respetas ese lugar, si lo rompes, o intentas sacarle provecho, te lo cobra». Yo no le creí del todo, pero decidí dejar el corral en paz. No me atreví a meter animales, ni a desmontarlo. Solo lo miraba de lejos. Pasaron semanas, hasta que cometí el error. Un día, por necesidad, metí una vaquilla joven en el corral. Al amanecer, ya no estaba. La cerca seguía cerrada. Solo quedaron unas marcas en el barro, como si algo la hubiera arrastrado hasta el centro, y se la tragara la tierra. Esa noche no dormí. Escuché mugidos todo el tiempo, pasos pesados, y un lamento. Como si una legión de animales caminara en círculos allí afuera. Pero cuando salí, el corral estaba vacío, iluminado por la luna. Y sin embargo,
El aire estaba caliente, y el olor, más fuerte que nunca. Desde entonces, dejé de acercarme. Algunos dicen que por las madrugadas, se ve una figura parada junto al portón, un hombre alto, cubierto con un sombrero viejo y un rebozo gris, que acaricia algo invisible en el aire, como si aún tuviera ganado bajo su cuidado. Yo no dudo. Sé que ahí sigue el alma de mi tío Beto, y algo más. Algo que lo acompaña. Y el corral nunca vuelve a estar vacío. Yo no crecí en el campo, pero el campo vivió en mí desde siempre. Mi madre me hablaba con orgullo del pueblo donde nació, de las veredas de tierra colorada, del olor a tortilla quemada y del pozo viejo donde jugaba de niña. Pero sobre todo, me hablaba de mi bisabuelo Julián, un campesino recto, trabajador, al que todos en el pueblo respetaban. A su esposa, mi bisabuela Teresa, la mencionaba poco. Decía que murió joven, de tristeza, y que la historia de ella era mejor no tocarla demasiado. Pasaron años. La vida me llevó a la ciudad, y a los 30 y tantos heredé la vieja casa del rancho. Una casita de adobe al borde de un cañaveral, con vigas de madera que crujían con el viento y un aire que sabía a tiempo detenido. Un verano decidí irme sola un mes. Quería restaurarla, devolverle un poco del alma perdida. Comencé limpiando, removiendo escombros, y revisando cada rincón, hasta que encontré la carta. Estaba escondida detrás de un falso panel en la pared de la trolle, cuidadosamente envuelta en una tela amarilla y amarrada con hilo. El sobre decía: para Julián. Urgente. No tardes. Y estaba fechada, 26 de julio de 1915. Reconocí el nombre. Era mi bisabuelo. La letra, temblorosa, era claramente femenina. La abrí con manos temblorosas, y lo que leí me heló hasta los huesos. Asterisco Julián, algo anda mal en la finca. Desde que el niño se fue, no puedo dormir. En las noches escucho su voz en el cañaveral, pero no está. Busqué por días. El pozo viejo murmura: hay algo allí. Vi una figura parada al borde del agua, anoche. No era él. Era otra cosa, más alta, más delgada, sin cara. No sé si estoy perdiendo la cabeza, pero siento que si no vienes pronto, ya no estaré. Te lo ruego, ven. Tráete a alguien que sepa rezar. Lo primero que pensé fue: ¿qué niño? Mi abuela fue hija única. Nunca supe de ningún otro hijo. Ni una mención, ni una foto, ni una tumba. Lo segundo fue esa frase: el pozo murmura. Sentí que alguien me respiraba en la nuca al leerla. Durante los días siguientes, no pude sacarme esa carta de la cabeza. Caminaba por la casa como si alguien me vigilara. Y cada vez que pasaba cerca del pozo, sí, seguía allí, cubierto de zarzas y medio derrumbado, me parecía oír algo. Una madrugada, no aguanté más. Tomé una linterna, una cuerda y bajé al pozo. No era tan profundo como creí. Apenas unos 5 metros. Las paredes estaban húmedas y cubiertas de musgo. Pero lo más perturbador fue lo que encontré en el fondo: una pequeña botita de cuero, podrida por el agua, pero inconfundiblemente infantil. Y al lado, incrustado en la pared, un pequeño crucifijo de madera astillada, como si alguien lo hubiera metido ahí a la fuerza. En ese momento, el viento sopló desde arriba y la linterna parpadeó. Y ahí, lo juro por mi vida, escuché una risa bajita, como la de un niño. Pero no tenía alegría. Era hueca, vacía. Me subí lo más rápido que pude, con las manos arañadas y las piernas temblando. Esa noche soñé con Teresa. La vi parada en la trolle, con el vestido blanco lleno de barro, señalándome la pared donde estaba la carta. Su boca se movía, pero no salía sonido. Solo una mirada fija, suplicante. Al amanecer, empaqué mis cosas. Antes de irme, dejé la carta y la botita sobre la tumba de mi bisabuelo, que está al fondo del campo, bajo un mezquite seco. No sé si era lo correcto, pero sentí que tenía que cerrar algo. Desde entonces, cada vez que llueve en esa zona, los vecinos dicen que se escuchan murmullos en el pozo. Palabras entrecortadas. Como si alguien buscara todavía una respuesta. O a su padre. Y yo,
Cuando cierro los ojos, aún escucho esa frase escrita con desesperación en papel amarillento. El pozo murmura. Cuando uno nace entre surcos, crece con los mismos dichos que se repiten como salmos. Gallo que canta antes del alba, llama a la muerte. De niño lo escuché de boca de mi abuela, y de mi padre, y de su padre antes que él. Pero uno no cree. Uno vive. Arrea vacas, corta leña, planta milpa, y se burla de los cuentos viejos como quien espanta moscas. Hasta que el canto te llega. Fue en la última temporada de lluvias, cuando el agua no daba tregua y el lodo se tragaba los caminos. Yo vivía solo ya, en el rancho que heredé de mi padre, al pie de la sierra. Solo con mis animales y mis rutinas. Había un gallo colorado que crié desde polluelo, fuerte, de cresta ancha y canto potente. Le decíamos Lucero porque siempre cantaba justo al clarear. Pero una noche, algo cambió. Eran las 2 de la mañana, lo sé porque el reloj de pared, viejo pero firme, dio las 2 campanadas, cuando escuché el canto de Lucero. No era como siempre. Era un canto roto, forzado, como si lo estuvieran ahogando. Largo, áspero, como de garganta herida. Me levanté, encendí la lámpara de queroseno y salí al corral. Estaba oscuro como boca de lobo. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía cubierto. Y sin embargo, el gallo seguía cantando. 1, 2, 3 veces más. Lo encontré en su gallinero, encaramado en el palo más alto, con las alas abiertas, los ojos muy abiertos, pero sin mirar. Como si estuviera viendo algo que yo no podía. Me acerqué con cautela. Cuando estuve a unos pasos, Lucero cayó. Bajó la cabeza. Y murió. Cayó al suelo seco, sin un solo rasguño. Como si su alma simplemente hubiera decidido irse. Lo enterré al amanecer, con una sensación pesada en el pecho. Algo me decía que ese canto no había sido para mí. Era para avisar. Esa misma tarde, llegó la noticia: don Severino, mi compadre del rancho vecino, se había caído del caballo y se desnucó. Había salido esa madrugada, montado antes del alba, como hacía siempre. La hora de su muerte, según el médico del pueblo, 2:15 de la mañana. La sangre se me heló. ¿Era eso lo que Lucero había sentido? ¿Había sido el anuncio? Intenté olvidarlo. Pero los días que siguieron fueron extraños. El corral se sentía vacío. No por la falta del gallo. Era otra cosa. Como si un hueco se hubiera abierto. Una noche, mientras reparaba la cerca, escuché nuevamente un canto. Un gallo. Pero no tenía ninguno. Lo juraría por la cruz de mi madre. El canto venía del fondo del maizal, largo y rasposo, como aquel último de Lucero. Tomé la linterna y fui a buscar, pero no había nada. Ni un ave, ni una pluma. Solo el viento y ese olor húmedo que dejan los fantasmas, el olor del luto que aún no llega. Esa semana murió el viejo Tomás, otro vecino. Le falló el corazón mientras dormía. ¿La hora? Pasadas las 2 de la mañana. Ahí entendí, el canto seguía sonando, aunque no hubiera gallo. Y que cada vez que lo escuchara, alguien iba a morir. La tercera vez que lo oí, no esperé. Fui al pueblo al día siguiente. Conté lo que pasaba al padre Benito. No se rió. Me miró serio y dijo: a veces, Dios permite que los animales adviertan lo que el hombre no quiere ver. A veces, no es el gallo, es el alma del muerto que canta antes de irse. Me dio agua bendita, una cruz de palma, y me pidió que rezara cada madrugada. Lo hice. Cada noche me sentaba en la cocina, con el cirio encendido, el rosario en mano, esperando que el canto no regresara. Pasaron semanas en silencio. Me sentía libre. Hasta anoche. La lámpara parpadeó a las 2 en punto. Y el canto volvió. Largo. Desgarrado. Definitivo. No salí. No busqué. Solo me quedé allí, quieto, con las manos apretadas. Porque esta vez, lo supe. El canto era para mí. No sé cuánto tiempo me queda. Tal vez amaneceré muerto en mi silla. Tal vez esto que escribo nadie lo lea. Pero si un día usted encuentra este papel,
y por alguna razón escucha un gallo cantar cuando el cielo sigue negro y la luna se esconde. No lo ignore, porque hay cantos que no anuncian el día, anuncian el fin. Hay cosas que no se explican con palabras, cosas que uno vive, que le marcan el alma, pero que cuando las cuenta, nadie cree. Dicen que es el vino, o la soledad, o los años que te trastornan. Pero yo, Doroteo Campos, hombre curtido por el sol y el asadón, sé lo que vi, lo que escuché, y lo que nunca me dejó dormir igual. Todo comenzó cuando me fui a trabajar a la hacienda El Espino, allá en lo más alto del cerro, donde la niebla baja cada tarde como si la montaña respirara. El patrón era un tipo seco, de pocas palabras, viudo desde hacía años. Me contrató para ayudar con los animales, limpiar el terreno, y quedarme a cuidar la propiedad por las noches. A cambio, me dio una pequeña casita que estaba unos metros más abajo del caserón principal. La casa era sencilla, de adobe viejo, techo de lámina oxidada, y un fogón que aún servía. Tenía un árbol grande al frente, un sabino torcido como si creciera huyendo del cielo, y un camino de piedras que llevaba hasta el establo. Todo parecía normal, por lo menos las primeras 2 semanas. La primera rareza fue una mañana, cuando salí y noté que el camino de piedra que llevaba al establo estaba torcido, como si las piedras se hubieran movido solas durante la noche. Pensé que quizás algún animal, o yo mismo sin darme cuenta, las desordenó. Pero al día siguiente, el sabino que estaba frente a la casa ya no estaba. O mejor dicho, estaba, pero al otro lado del patio. Me quedé de pie un buen rato, mirando, contando los pasos. La casa estaba ahora más lejos del camino y más cerca del barranco. No mucho, apenas unos 2 o 3 metros, pero suficiente para saber que algo andaba mal. Le pregunté al patrón si alguien había movido la casa, o si era una construcción prefabricada, de esas que se pueden montar y desmontar. Se me rió en la cara. ¿Tú crees que somos ricos? Esa casa tiene más años que tú, Doroteo. Está ahí desde que mi abuelo sembraba algodón. Esa noche dormí mal. Soñé que la casa caminaba, con patas de raíz que arrastraban barro y piedras, que se alejaba poco a poco, como si quisiera esconderse de algo, o llevarme con ella. Al tercer día, el umbral de la puerta tenía una grieta que antes no estaba, y al mirar por la ventana, vi que la casa estaba aún más cerca del barranco. Fue ahí cuando empecé a marcar con yeso el contorno de la casa. Una cruz en cada esquina, un círculo blanco en la tierra. Así sabría si se movía. Y sí, cada noche, al despertar, el trazo estaba fuera de lugar, y siempre en la misma dirección, hacia el monte, hacia lo más hondo y oscuro del cerro. Empecé a escuchar sonidos por las noches, crujidos largos, como madera que se estira, pisadas sordas, pero no dentro de la casa, sino debajo de ella, como si algo arrastrara cadenas bajo el suelo. El aire se volvía más denso, y el techo crujía aunque no hubiera viento. Una madrugada, el piso se inclinó, literalmente. Me caí de la hamaca como si el suelo se hubiera ladeado. Salí con la lámpara en mano y miré alrededor. El terreno tenía ahora una leve pendiente, que antes no estaba. Entonces supe lo que debía hacer, irme. Empaqué lo que pude y me preparé para salir al amanecer. Pero cuando quise abrir la puerta, no estaba donde debía estar. El marco seguía ahí, pero al abrir, no había escalón. Solo vacío, tierra negra y raíces al aire. La casa había cambiado de lugar otra vez, durante la noche, y esta vez, no tenía salida. Tuve que saltar por una ventana. Corrí monte abajo, sin mirar atrás, hasta llegar al caserón. Toqué desesperado. El patrón me abrió con cara de espanto. «Te lo dije», me dijo, sin que yo dijera nada. «Por eso nadie quiere vivir en esa casa». Lo miré, incrédulo. «¿Entonces ya sabías?», asintió, con tristeza. «Dicen que esa casa se la robaron a otro pueblo, que la trajeron los peones cargándola, después de que la bruja que la habitaba fue quemada, que cada año, en luna menguante, busca volver a su sitio. Arrastra lo que tiene, lo que toca, incluso a los vivos, si no se escapan a tiempo. Desde entonces, nunca más me acerqué a El Espino».
Pero la casa sigue ahí, o al menos, sigue moviéndose. Dicen que la vieron más cerca del río hace poco, que un forastero durmió en ella, sin saber su historia, y nunca más lo encontraron. Así que si algún día encuentra usted una casita de adobe, sin ventanas limpias, con un árbol torcido al frente y marcas blancas en la tierra, no entre. Porque puede que esa casa lo esté esperando a usted, para seguir su camino. A veces pienso que el campo tiene memoria, como si la tierra guardara las pisadas, los secretos y los muertos. Me llamo Jacinto Rivas. Tengo 46 años y toda la vida he trabajado en el campo, desde que aprendí a agarrar el machete y espantar sopilotes. He visto cosas raras, tormentas que vienen sin nubes, vacas que paren sin estar preñadas, sombras que cruzan el maizal cuando no hay nadie. Pero lo que pasó en el potrero viejo, eso todavía no lo entiendo. Y creo que no lo entenderé jamás. Ese potrero está al fondo de la finca El Reposo, cerca del lindero con el arroyo seco. Lo tenían abandonado desde hace como 20 años, porque ahí fue donde murieron los hermanos Barroso, 3 muchachos bravos que fueron fulminados por un rayo en plena tormenta. Dicen que se escuchó el trueno hasta en el pueblo y que los cuerpos quedaron negros, como carbón de ocote. Desde entonces, nadie quiso sembrar ni pastorear allá. Yo era nuevo en la finca, no conocía bien la historia. Solo escuchaba a los viejos murmurar cuando pasábamos cerca. No mires, no saludes. Allá espantan con luces. Los Barroso no descansan. Un domingo por la noche, me tocó quedarme en la finca cuidando el ganado. Había luna menguante y el aire olía a tierra mojada, de esa que presagia tormenta. A eso de la 1 de la madrugada, me senté bajo el alero de la casa de aperos a fumarme un cigarro. Fue entonces cuando las vi. Luces. Primero una, azul, como de llama fría. Luego 2 más pequeñas, danzando sobre el potrero como si fueran fuegos fatuos. Se movían despacio, flotando a poca altura. No iluminaban, solo brillaban, como si alguien las llevara en la mano y las meciera. Me quedé quieto, entre curioso y asustado. No parecían linternas, ni faroles, ni luciérnagas. Eran más pesadas, como si tuvieran cuerpo, como si observaran. Al día siguiente, le conté a Chon, un peón viejo que conocía la finca desde joven. Me miró con ojos serios, de esos que han visto cosas y ya no se impresionan. Esas luces aparecen cada año, cuando se cumple la fecha, me dijo. El día que cayeron los Barroso. El rayo no fue casualidad, dicen. Fue castigo. Nadie sabe por qué, pero algo se llevaron. Y algo dejaron. Quise averiguar más. La dueña de la finca, doña Carmela, me dijo que los Barroso eran sus sobrinos. Que eran buenos para el trabajo, pero metidos en cosas oscuras. Que una noche escarbaron donde no debían, allá mismo, en el potrero. Después, solo quedó el rayo y un rumor que creció con los años. Que lo que habían desenterrado no era humano. Esa noche decidí acercarme. Quería ver bien. Saber si eran espíritus, gases del pantano o algún truco de borracho. Crucé el portón de alambre con una linterna y mi machete. El aire era espeso, y los grillos, que siempre cantan como locos, estaban callados. Cuando llegué al centro del potrero, las vi de nuevo. 3 luces, azul, verde pálido, y otra más blanca, como de luna sucia. Flotaban en círculo. Se detenían por segundos, y luego giraban. Y en medio de ese círculo, el suelo se veía raro, como más oscuro, más hundido, como si algo quisiera salir. Apagué la linterna. Me escondí detrás de un tronco viejo. Entonces escuché algo. Un susurro. No venía de fuera. Venía dentro de mi cabeza. Como si alguien me hablara desde adentro con voz mojada, lejana. Decía mi nombre. Y después, algo que me heló la sangre. Tú también tienes tierra encima. Me levanté de golpe. Corrí sin mirar atrás. Tropecé 2 veces. Juré que sentí manos frías que me rozaban los tobillos. Al llegar a la casa de aperos, cerré con tranca y me quedé rezando hasta que salió el sol. Al día siguiente, mi cuerpo tenía marcas en los brazos.
No moretones, no rasguños, eran como huellas de dedos. Ligeras, pero visibles. Como si alguien me hubiera sujetado para arrastrarme. Desde entonces no me acerco al potrero. Nadie lo hace. Pero el 17 de junio, cada año, justo el día en que murieron los Barroso, alguien ve las luces. Dicen que cada vez están más lejos del potrero, que se van acercando a la casa principal, y que cuando lleguen, algo más va a pasar. Algo que empezó con un rayo y terminará con fuego. Yo ya no trabajo allí, pero sueño con esas luces a veces, y en mis sueños, las escucho llamarme, siempre por mi nombre. Yo no tuve hijos propios. Dios no me los quiso dar, y no soy mujer de quejarme por lo que no fue. Viví con mi marido, Julián, por casi 30 años, y juntos trabajamos la tierra, criamos gallinas, sembramos maíz y plátano, y envejecimos entre cosechas y rezos. Todo era tranquilo, hasta que él llegó. Era una tarde lluviosa, de esas que dejan el monte oliendo a ceniza y humedad. La neblina bajaba por los cerros cuando lo encontramos junto al río. Era un niño, de no más de 5 o 6 años, empapado, descalzo y solo. No lloraba. Solo nos miraba con unos ojos negros, grandes como de venado, y la cara blanca, sucia de lodo. No decía nada. Solo nos observaba. Julián, con su buen corazón, lo cargó sin pensarlo. Lo envolvimos en una cobija y lo llevamos a casa. Le calenté atole, le puse ropa seca. Le hablé suave, le canté un par de coplitas para ver si se calmaba. Pero el niño no decía ni una palabra. Solo me miraba. Y no comía. Pensamos que estaba asustado, que era normal. Quizás perdido, tal vez de alguna familia de otro pueblo, o hijo de migrantes. Avisamos a la iglesia, al comisariado, nadie lo reconocía. Nadie lo reclamó. Le pusimos por nombre Ismael. Los primeros días no quiso probar bocado. Le ofrecía tortilla, frijol, caldo, nada. Ni leche, ni agua. Solo me miraba con esos ojos negros, y al rato se quedaba dormido sin chistar. Pero no se debilitaba. No flaqueaba. No parecía enfermo. Julián decía que tenía el cuerpo fuerte como de raíz. Yo, en cambio, empecé a inquietarme. Una noche me levanté al baño y pasé cerca del cuarto donde dormía. La puerta estaba entreabierta. Y lo vi, de pie, en medio del cuarto, con la cabeza inclinada hacia atrás, mirando al techo. Sus ojos estaban abiertos, completamente negros, sin blanco, y sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Me persigné y me fui a acostar, temblando. No le dije nada a Julián. Pensé que era el cansancio, la sugestión, pero las cosas empezaron a cambiar. Los animales comenzaron a morir. Primero las gallinas, luego el perro. Sin marcas, sin sangre, solo muertos, como si algo les hubiera quitado el alma. Cada noche, el niño se levantaba a caminar. Lo escuchábamos descalzo, recorriendo la casa. A veces, hablaba solo. O eso creíamos, hasta que Julián lo oyó responderle a otra voz. Una que no venía de esta tierra. Una madrugada lo encontramos en el granero, sentado entre los sacos de maíz, murmurando palabras que no eran en español, ni en lengua de por aquí. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y sus manos estaban frías como piedra de río. Fue entonces que decidimos llevarlo con el padre Mateo. El cura lo miró, lo tocó, y palideció. Le rezó al oído, y el niño empezó a llorar por primera vez. Pero sus lágrimas no eran agua. Eran negras, como tinta, como humo líquido. El padre lo bendijo con agua y dijo solo esto: este niño no nació. Llegó. No lo dejen quedarse. Esa misma noche, lo llevamos al mismo lugar donde lo encontramos, cerca del río. La luna estaba llena, y el aire, denso, raro, como si algo nos mirara desde los árboles. Lo dejamos ahí, bajo una ceiba. Le dejamos comida, una cobija, un rosario. Y nos fuimos. No lloró. No pidió que nos quedáramos. Solo nos miró, como el primer día.
sin parpadear. Desde entonces, no volvimos a verlo. Pero a veces, cuando baja la neblina y el monte calla, encontramos pisadas pequeñas cerca del gallinero, y la comida del altar desaparece, y los animales tiemblan sin razón. Yo rezo por él. No sé qué era, no sé de dónde vino, solo sé que no comía, porque no era hambre lo que traía. Cuando mi abuelo Eusebio murió, la casa se quedó más callada que nunca. Él era de esos hombres de antes, rudo como tronco de encino, terco como mula vieja, y con unos ojos que te atravesaban el alma. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, lo escuchábamos como si hablara Dios mismo. Decían que tenía un don, aunque nadie se atrevía a decir cuál. Yo era su nieto favorito, o al menos eso me hacía creer. Me sentaba en su regazo, me contaba historias a medias, y me enseñó a observar el cielo, a escuchar la tierra. Pero había una cosa que nadie tocaba: su silla. Era una silla vieja de madera oscura, de esas con respaldo alto y asiento hundido. Siempre la colocaba en el mismo rincón del corredor, mirando al maizal. Decía que desde ahí veía el tiempo pasar como si fuera gente caminando. Nunca la prestaba, ni a su mujer. Decía que esa silla tenía memoria. Cuando murió, le hicimos velorio como Dios manda. La silla quedó ahí, solita, y todos en la casa sabíamos, sin que nadie lo dijera, que no debía tocarse. No por miedo, sino por respeto. O eso pensábamos. Pasaron los meses. La vida siguió. Pero la silla seguía ahí, siempre en su rincón, impecable, como si alguien invisible la limpiara cada día. Una tarde, después de regresar del campo, la vi y me sentí tonto. Pensé, es solo una silla, ¿qué puede hacerme? Tenía 23 años y me creía más sabio que la tierra misma. Me senté. Fue como si el mundo diera un vuelco. Un escalofrío me recorrió la espalda. El aire a mi alrededor se volvió más denso, pesado, como cuando va a llover, pero sin una nube a la vista. Y de pronto, empecé a recordar cosas que no eran mías. Vi a mi abuela, joven, llorando en la cocina con un cuchillo en la mano. Vi a mi padre, niño, escondido bajo la mesa mientras alguien gritaba afuera con voz de trueno. Vi al abuelo, mucho más joven, firmando un papel manchado de sangre. Vi un entierro sin cruz, una caja pequeña, y a alguien lanzando una piedra al pozo viejo. Todo en segundos. Todo desde dentro de mi cabeza. Me levanté de golpe, mareado, temblando. La abuela, que estaba barriendo cerca, me miró pálida como calorías. Dejó caer la escoba y solo dijo: «¿Te sentaste? ¿Qué es esa silla?». Le pregunté. Ella bajó la mirada. «Tu abuelo decía que la madera fue cortada en luna menguante, de un árbol que cayó solo. Dicen que quien se sienta en ella, recuerda lo que la familia quiere olvidar». Esa noche no dormí. Soñé con gente que no conocía, con voces que me llamaban por nombres que no eran míos. Y al despertar, supe algo. Lo sentí en los huesos. No todos los secretos deben saberse. Empecé a hablar cosas raras. Palabras en náhuatl antiguo, en ladino, y hasta en lenguas que nadie reconocía. Mi tía me llevó con un curandero que dijo que tenía un pedazo de muerto prendido a la espalda. Durante días tuve visiones. Sabía cosas. Secretos de familia. Supe que el abuelo había matado a un hombre, que lo enterró en la parcela vieja, bajo el tamarindo. Supe que mi primo menor no era hijo de su madre, que mi padre tenía una hermana que se perdió en el monte y nunca volvió. Y cada vez que contaba algo, la familia se ponía más pálida. Algunos lloraban, otros me decían que me callara. La silla fue encerrada en un cuarto. Le rezaron, le echaron agua bendita. Yo no volví a tocarla. Hasta el día de hoy, nadie se sienta allí. Pero a veces, en la madrugada, la encontramos movida, como si alguien la hubiera usado. Y cuando alguien nuevo llega a la casa, la silla cruje sola, como si saludara, como si esperara. Yo todavía sé cosas. No las digo. Algunas no quiero saberlas ni yo. Pero sé que la silla sigue recordando, aunque nadie la toque.
Y algún día, alguno de mis sobrinos se sentará en ella, por terquedad o por desafío. Nunca me gustaron los cementerios, aunque nací y crecí con uno casi en el patio trasero. En el rancho Las Coloradas, donde viví toda mi vida, el camposanto está en una lomita pelona, sin reja, con lápidas viejas hechas a mano y cruces de madera torcida que se vencen con los años como los hombres. Desde niña me enseñaron a respetarlo. Mi abuela decía que por cada tumba hay una historia que no debe repetirse, y la de mi hermana Clara fue la que nunca quiso dormirse. Ella murió cuando yo tenía 15 y ella 18. Dicen que fue pulmonía, pero mi madre siempre sospechó otra cosa. Clara era distinta, callada, pero con los ojos llenos de secretos. Se pasaba horas en el monte, hablándole a los árboles y volviendo con ramas raras, collares de huesos y cosas que nadie le enseñó a hacer. Cuando la enterramos, el cielo estaba limpio, pero el viento no se movía. Y eso en el norte, en pleno junio, es señal de que algo no cuadra. La primera vez que la tumba sangró fue a la semana. Yo fui la que la vio. Estaba llevándole flores, rosas secas, que a ella le gustaban así, cuando noté que la tierra frente a la cruz estaba húmeda. No era barro. Era un líquido espeso, rojo oscuro, con olor a hierro y sal. Sangre. No hay otra forma de decirlo. Me arrodillé y toqué la tierra. Estaba caliente. Sentí que algo se movía debajo, como si la tierra respirara. Corrí a casa. Nadie me creyó, por supuesto, pero cuando mi padre fue a verla, volvió con el rostro blanco y los pantalones manchados de rojo. No dijo nada. Solo pidió agua, se sentó y dijo con voz baja: «Hay que sellarla con sal». Esa noche le echamos sal gruesa a la tumba. Un círculo completo. También enterramos clavos oxidados y rezamos el rosario al revés, como decía la abuela que se hacía con los que no se fueron derechos. Y por un tiempo, pareció funcionar. Pero Clara no se fue. Las noches empezaron a volverse raras. La lámpara de queroseno se apagaba sola. Los perros aullaban mirando hacia el cementerio. Y a veces, lo juro por el alma de mi madre, escuchábamos pasos en el techo. Pasos descalzos. Una madrugada, me desperté con la sensación de que alguien me miraba. No había nadie en la habitación, pero en el espejo, empañado por la humedad, vi algo escrito con un dedo invisible: «No me dejen sola». Volví al cementerio por instinto. La tumba estaba abierta. No excavada, no removida, abierta. Como si la tierra se hubiera hundido desde adentro. Y ahí estaba la sangre. Fresca, caliente. Y en el centro, algo asomaba. No hueso. Un mechón de cabello negro, lacio, que yo reconocí de inmediato. Me desmayé. Cuando desperté, estaba en mi cama, con la abuela sentada al lado, rezando en voz baja. Me dijo que el rancho tenía historia, que no todo lo que muere descansa, y que Clara, mi hermana, había sido tocada por algo del monte. Que por eso hablaba sola, por eso soñaba con tierra negra y cantaba en lenguas que ni Dios entiende. Ella no se murió, dijo la abuela con voz firme. La enterramos, pero no murió como los demás. Después de eso, clausuramos la tumba. Con cemento, con cadenas. Hasta un sacerdote vino desde el pueblo y la bendijo con agua mezclada con ceniza. Y funcionó, por un tiempo, hasta que un día, años después, llovió como nunca. El agua bajó de los cerros, se llevó las cercas, anegó los caminos. Y la tierra volvió a abrirse. La tumba sangró de nuevo. Y esta vez, no solo la suya. Otras 3. Vecinas. Gente que la conoció, que la temía. Yo me fui del rancho. No regresé más. Pero a veces, cuando llueve fuerte y el cielo se queda quieto, siento el olor a sangre en el aire. Y sueño con Clara. No como era, sino como está ahora. Mirándome desde adentro de la tierra, con los ojos abiertos y la boca llena de tierra. La última vez que soñé con ella, me dijo esto: «No hay tumba que aguante al que quiere volver». La primera vez que escuché ese sonido, el golpeteo suave y repetido del telar,
Fue al amanecer, justo cuando el sol apenas rozaba los tejados de barro y las gallinas comenzaban a escarbar el patio. Pensé que eran cosas mías. Imaginaciones de una mujer que vive sola desde hace ya demasiado tiempo. Pero esa mañana fue distinta, porque el telar de la viuda no debía estar funcionando. La viuda había muerto hacía más de 20 años. Todos en la cumbre alta sabían la historia. La señora Ángela Rivas, viuda desde joven, vivía en la casona de la Lomita, la que ahora está medio caída, con las vigas expuestas como costillas. Era una mujer reservada, vestida siempre de negro, de pocas palabras pero manos prodigiosas. Su telar era famoso, tejía mantas, tapices, chales, todos con dibujos que nadie entendía pero que todos encontraban hermosos y tristes. Decían que tejía sus sueños. Otros decían que tejía lo que iba a pasar. Yo tenía 9 años cuando la enterraron. Murió sentada frente al telar, con las manos sobre la trama, los hilos todavía tensos, y una última figura apenas dibujada, una sombra larga con algo que parecía una cruz invertida en la mano. Desde entonces, nadie entró en la casa, ni para venderla, ni para desarmarla. Era de ella, y de nadie más. Eso se entendía sin necesidad de decirlo. Pero aquella mañana, cuando oí el telar, sentí que algo había cambiado. Asterisco, asterisco. Al día siguiente, volví a escuchar el ruido. Tac, tac, tac. Lento, constante, como un corazón de madera. Me atreví. No sé por qué. Tal vez fue la soledad, tal vez fue curiosidad. Crucé el matorral que ahora oculta la entrada a la casa. La puerta estaba entornada, con las bisagras oxidadas como si lloraran cada vez que el viento las tocaba. Adentro, la casa estaba casi intacta. Polvo por todos lados, sí, pero el aire olía a lavanda seca y algo más, algo dulzón y rancio, como tela vieja mezclada con flores muertas. El telar seguía ahí, grande, de madera de mezquite, cubierto a medias por una manta bordada con espinas y lunas. Y lo vi moverse. Solo. Las varillas subían y bajaban, el peine golpeaba el hilo, y poco a poco se formaba un patrón. Yo me quedé quieta. No sentí miedo, no todavía. Solo esa extraña sensación de estar viendo algo prohibido. La figura en el tapiz comenzó a tomar forma. Era una mujer. De espaldas. Con cabello suelto y vestido largo. La misma que aparecía en los tapices viejos de la señora Ángela. Me di cuenta entonces que todos los tapices estaban ahí, colgados de las paredes como cuadros. Todos con esa mujer. A veces en el campo. A veces bajo la lluvia. A veces sola frente a una cruz. Y luego lo entendí. No era la misma mujer. Era todas las que habían perdido a alguien. Esa noche soñé con la viuda. Estaba frente a su telar, en una habitación sin paredes, con estrellas que giraban en silencio. Me miró. No habló. Solo me hizo un gesto con la mano. Y desperté con los dedos entumidos, como si hubiera estado tejiendo toda la noche. Asterisco, asterisco. Los días siguientes fueron iguales. El telar seguía funcionando. Siempre al amanecer. Siempre tejiendo una imagen nueva. Y yo empecé a ir cada día. No podía evitarlo. Los tapices mostraban cosas. Un hombre llorando bajo una parra. Un niño cayendo a un pozo. Una culebra enroscada en la cuna de un bebé. Y luego, pasaban. Exactamente como estaban tejidos. Yo entendí entonces, la viuda no tejía recuerdos. Tejía advertencias. Tejía destinos. Una madrugada encontré un nuevo tapiz. Estaba recién terminado. Y era yo, sentada frente al telar, con los ojos cerrados, y el hilo enredado en mi cuello. Corrí. Lloré. Juré no volver. Pero el telar me llama. Cada amanecer lo escucho. Tac, tac, tac. Y ahora, cuando mis manos tiemblan por la edad y los días se sienten más pesados, sé que pronto será mi turno. Que ese telar no era solo de la viuda. Que alguien tiene que continuar. Porque los hilos del destino no se tejen solos. He vivido toda mi vida en El Reparo, un caserío perdido entre cerros y valles,
donde las historias se cuentan más que se escriben, y los secretos no se guardan en papeles, sino en la mirada de los viejos. Nunca fui hombre de creer en lo que no se toca, pero lo que viví una noche de luna nueva cambió todo eso. Cambió incluso quién soy. Si es que aún puedo decir que soy el mismo. Fue en octubre, tiempo de siembra tardía. Los días eran calurosos, pero las noches ya traían ese fresco que le revuelve a uno los huesos. Ese día, bajamos del monte más tarde de lo normal. Yo me había quedado solo cerrando las compuertas del riego, mientras los otros ya iban de camino al rancho. Cuando por fin eché la última piedra para tapar la acequia, el sol ya se había ocultado. El cielo estaba oscuro, sin luna, solo estrellas temblando. Caminé por el sendero de siempre, el que bordea los sembradíos y se adentra por los árboles de mezquite. Pero después de un rato, noté algo raro. El camino no era el mismo. No era de tierra clara como siempre, sino oscuro, como cubierto de ceniza. Y los árboles no eran los mismos mezquites ni guamúchiles torcidos. Eran altos, rectos, de troncos lisos, con ramas que crujían sin viento. El aire olía diferente, como a cuero mojado y hojas podridas. No sé por qué, pero no me asusté al principio. Me dije que me había desviado sin querer. Seguí caminando, pero algo me inquietaba, el silencio. No había grillos, no chillaban los tecolotes, ni siquiera el zumbido de los zancudos. Solo el crujir de mis botas y ese eco raro, como si el suelo repitiera cada paso 2 veces. Después de un rato, vi una luz más adelante. Pensé que era una casa. Me alivió el alma, pero al acercarme, vi que no era una lámpara ni fuego, era una especie de farol colgando de una rama, hecho de vidrio quebrado, pero brillando sin aceite ni vela. Tenía dentro una luz azul, como si fuera una luciérnaga grande atrapada ahí. Pasé debajo de él, y fue como cruzar una puerta. Todo se puso más oscuro, aunque las estrellas seguían ahí arriba. Y fue entonces que escuché las voces. No eran claras, más bien susurros, como cuando los niños hablan debajo de las cobijas. No me decían palabras, pero me helaban la espalda. Me envolví con el poncho y apuré el paso, pero cuanto más caminaba, más largo se hacía el camino. Y entonces lo vi, otro yo. No me mires así. Sé lo que digo. Era yo, pero más viejo, más flaco. Venía caminando hacia mí. Misma ropa, misma cicatriz en la ceja, pero sus ojos no tenían brillo, como si lo que caminara ya no fuera del todo humano. Me miró. No se detuvo. Solo dijo, no sigas. Pasó a mi lado. Sentí su olor a tierra cerrada, a cueva. Me temblaron las piernas. Quise correr, pero mis pies estaban clavados. Y luego, todo se volvió niebla. Asterisco, asterisco. No sé cuánto tiempo estuve allí. Cuando la niebla se disipó, estaba de nuevo en el sendero de siempre. Pero algo no cuadraba. El cerco del potrero estaba caído. Las pencas de maguey eran más grandes. El molino de viento ya no giraba, estaba oxidado. Corrí a casa, y ahí fue que lo supe. Habían pasado 3 años. 3 años exactos desde que me fui. Me creían muerto. Mi madre ya no estaba. Mi perro tampoco. La gente me miraba como a un aparecido. Decían que mi cuerpo jamás se encontró. Solo mi sombrero, junto a una vereda que ya no existe. Fui al cura. Le conté todo. Me miró largo y me dijo, ese es el camino que nunca vuelve. No todos lo ven. Y de los que lo cruzan, casi ninguno regresa con alma completa. Desde entonces, no soy el mismo. A veces me despierto hablando en un idioma que no conozco. O encuentro en mis bolsillos objetos que nunca he visto, una piedra negra con dibujos, un pedazo de tela con sangre seca. Y cada luna nueva, escucho los pasos. Mis pasos. Pero no soy yo. El camino aún me llama. Y algún día, lo sé, volveré a cruzarlo. Porque hay puertas que, una vez abiertas, nunca se cierran del todo. Dicen que uno no debe revolver la tierra donde ya no se siembra. Pero la necesidad empuja,
y el hambre no respeta supersticiones. Así fue como terminé trabajando en la vieja hacienda de San Emiliano, ese caserón polvoriento donde el viento suena como quejido, y los árboles parecen inclinarse con pena. Yo no creía en cuentos. Era joven, fuerte, con los brazos endurecidos por el machete y el alma aún sin dobleces. Me contrató un ingeniero de ciudad, uno de esos que creen que pueden revivir lo que la tierra misma ya rechazó. Quería limpiar los corrales, rehacer los potreros, y arrancar de raíz el abandono, como él le decía. La hacienda había estado cerrada por más de 30 años. Nadie se acercaba, ni por curiosidad, mucho menos por respeto. La última vez que alguien trabajó ahí fue cuando vivía don Braulio Aguilar, patrón viejo y seco como hueso. El alma de esa hacienda era su mayordomo, don Servando Ríos, un hombre callado, siempre vestido de negro, con la mirada clavada al suelo y una libreta bajo el brazo. Nadie supo nunca que escribía, pero lo hacía todos los días, sin falta. Y cuando murieron, primero el patrón y luego el mayordomo, ambos en la misma semana, la casa quedó cerrada, sellada como una tumba. Asterisco, asterisco. Mi trabajo fue simple al principio: deshiervar patios, barrer corredores, revisar los establos. Pero cada vez que me acercaba al ala oeste, donde estaba la oficina del mayordomo, el aire se ponía denso, como si uno entrara en un cuarto sin oxígeno. Las ventanas siempre empañadas por dentro, el polvo cubriendo cada mueble como ceniza. Fue el tercer día cuando lo encontré. Barriendo bajo un armario, una tabla se levantó sola con un rechinar hueco. Debajo, envuelto en tela y cuero viejo, estaba el cuaderno de don Servando. Lo reconocí al instante por las iniciales quemadas en la tapa, S.R. Lo llevé al cuarto que me dieron en el ala norte, lo abrí con cuidado. Las primeras hojas eran cuentas, ganado, maíz, salarios. Pero después, la letra cambiaba, más apretada, más torcida, y lo que leí me heló. El patrón pidió 3 pollos negros para el trato. A medianoche los degollé en la Troye, como me indicó. La sangre se ofreció con sal y tierra del cementerio. Los resultados fueron inmediatos. La sequía no tocó esta parcela. Escribo esto por si no vuelvo a despertar como yo mismo. Página tras página, relataba rituales, ofrecimientos, nombres de peones que nunca volvieron, animales marcados con símbolos en las patas. Incluso había dibujos, símbolos que no eran humanos, espirales, cruces invertidas, ojos con lenguas. Y luego, la última anotación. Hoy el patrón exigió más. Dijo que ya no bastaba con animales. Pedí tiempo. Él sonrió. Esta noche escribiré por última vez. Si alguien encuentra este cuaderno, no lo lea en voz alta. Queme la tinta, no el papel. El papel lo absorbe todo. Asterisco, asterisco. Esa noche no pude dormir. Tenía el cuaderno bajo la cama. A la medianoche, algo golpeó la pared 3 veces. Luego, silencio. Y después, escuché pasos. Lentos, arrastrados. Dentro de mi cuarto. Prendí el quinqué. No había nadie. Pero sobre la mesa, el cuaderno estaba abierto. En una página nueva. Con tinta fresca. ¿Creíste que era solo un relato? Ahora escribes tú. Las letras se escribían solas, una tras otra, mientras yo me quedaba helado. Quise salir. La puerta no abría. Quise gritar. La voz no me salía. Pasaron horas. Cuando al fin amaneció, todo había desaparecido. El cuaderno estaba cerrado. La página, en blanco. Asterisco, asterisco. Fui al ingeniero. Le conté. Se burló. Me despidió ese mismo día. Volví a casa, con la intención de dejar eso atrás. Pero el cuaderno volvió conmigo. No sé cómo. Alguien lo dejó en mi mesa de noche. Desde entonces, cada luna llena, aparece una nueva entrada. Con mi letra. Y cosas que no recuerdo haber hecho. Hace 2 días, apareció una que me tiene el alma revuelta. Mañana vendrá el hijo del patrón. Pide lo mismo. Estoy cansado. Pero obedeceré. La hacienda necesita alimentarse. El cuaderno,
No puede estar vacío. Ahora entiendo por qué el mayordomo no lo destruyó. Porque el cuaderno escribe a quien lo lee. Y ya no soy yo quien cuenta esta historia. Solo quien la repite. Nunca imaginé que un simple nacimiento en el corral podría cambiarme la vida entera. Mi familia ha criado ganado por generaciones, y he visto 1000 camadas de becerros robustos, flacos, alegres o débiles, pero ninguno como aquel. Fue un día cualquiera de finales de verano, el sol ardía con fuerza y el campo olía a tierra seca y zacate quemado. Mi esposa, Rosa, estaba en la casa, y yo andaba revisando a las vacas preñadas. Cuando escuché el primer balido pequeño, supe que uno de los partos estaba por comenzar. Corrí al corral y encontré a la vaca la negra tumbada, jadeante, empujando con todas sus fuerzas. Al rato, salió el becerro. Era fuerte, sano, y de un color oscuro, casi negro. Me agaché para tocarlo, y Rosa apareció detrás de mí, emocionada. «Está perfecto», dijo, pero esa noche, algo me hizo volver al corral. Me despertó un ruido extraño, como susurros y el crujido de la madera del establo. Bajé con cuidado, y al acercarme vi algo que no podía creer. El becerro, dormido en el pajo, proyectaba 2 sombras en la pared. 2 sombras alargadas, como si hubiera 2 fuentes de luz o 2 animales en uno solo. Una sombra se movía lenta y natural, pero la otra era más oscura, más intensa, y parecía alargarse hacia lugares que no existían. Me quedé paralizado. Durante días, la sombra doble se hizo más evidente. Los perros del rancho empezaron a ladrar sin motivo, y el ganado se inquietaba. Algunas vacas no se acercaban al becerro, como si lo reconocieran diferente. Pasaron semanas, y el becerro creció rápido, demasiado rápido. En pocos días, triplicó su tamaño normal. Pero lo más extraño era su mirada. Tenía un brillo extraño, casi humano, y sus 2 sombras nunca desaparecían. Una noche, decidí seguirlo al monte. Salí con linterna y machete, con el corazón latiendo a 1000. Lo vi adentrarse en la oscuridad, hacia un claro rodeado de árboles secos. De pronto, el becerro se detuvo. Su segunda sombra se separó de su cuerpo y empezó a moverse como si tuviera vida propia. Se deslizó entre los árboles, seguida por el becerro. Sentí frío en la nuca. Quise llamar a Rosa, pero me detuve. En ese momento, las 2 sombras se juntaron de nuevo, y el becerro empezó a transformarse. Su cuerpo se volvió más oscuro, más grande, y un humo negro comenzó a salir de sus pezuñas. Cuando me di cuenta, el becerro no estaba. Solo quedó el silencio y un olor a tierra quemada. Desde esa noche, el ganado comenzó a desaparecer, uno tras otro. Algunos vecinos dicen que vieron un animal enorme con 2 sombras, cruzando los potreros al amanecer. Yo sé la verdad. Mi becerro de 2 sombras no es un animal común. Es una criatura de otra tierra, un aviso o una maldición. No sé si volverá, ni qué traerá consigo. Solo sé que cuando veo mi sombra en la pared, a veces parece multiplicarse. Y me pregunto si, en algún lugar, una sombra mía camina sola, esperando su momento.